de procedimiento de cada provincia. Primero es el ofrecimiento. Las partes presentan la demanda, la parte que desee servirse de la prueba de perito, o sea, porque, digamos, no todas las partes van a presentar prueba pericial. Algunas sí, algunas no. Las que quieran servirse de la prueba pericial, la ofrecerá estableciendo claramente los puntos, que era lo que decíamos, el cuestionario. El adversario podrá dentro de los 3 días adherirse a ella o proponer nuevos puntos. Acá, por ejemplo, la parte, digamos, dañada propone 3, 4 preguntas y en todo caso la otra parte puede proponer nuevos puntos para la pericia. Luego, como decíamos, se hace la designación del perito, que se lo hace por sorteo para que no haya problema de que es amigo o enemigo, es una persona imparcial. Se sortea perito único de oficio, en todos los casos nombrados por sorteo entre los profesionales inscritos en las listas en la Suprema Corte de Justicia. Nosotros como arquitectos, a través del colegio profesional, nos inscribimos, como ya hemos visto, validez anual, todos los años nos tenemos que volver a inscribir si queremos volver a participar como peritos, y a esa lista que yo les he mostrado al principio, que la había sacado del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos ya mandó esa lista a la Corte. Entonces la Corte hace el sorteo de esa lista de los interesados. Entonces, por sorteo sale el arquitecto Juan Pérez y se lo va a notificar luego a este arquitecto. El número siempre es un perito, a no ser que, digamos, por la complejidad se determinara que fueran más, cuantos más peritos, más honorarios, salvo que las partes convinieran que sean 3 u otro número, el juez así lo resuelve por la importancia del juicio, que era lo que decía, y cuanto más peritos, más oneroso será lo que las partes tendrán que pagar. Luego se hace la notificación dentro de las 24 horas de haber sido sorteado, o sea, una vez que se lo ha sorteado, luego se hace la notificación y digamos, va a ser bajo juramento. Vamos a hacer la aceptación del cargo. Es obligatorio presentarse para aceptar el cargo. Y como decía recién, digamos, lo hacemos bajo juramento. Y en el caso de no presentarnos, va a haber una serie de multas o penas que va a haber. Como ser, por ejemplo, nos van a sacar de las listas oficiales por un determinado periodo, salvo que por causas, por ejemplo, de que estamos enfermos, por incapacidad o, por ejemplo, por ausencia. Estoy de viaje a más de X kilómetros y no me puedo presentar. Por supuesto que todo esto deberá ser perfectamente, digamos, comprobado. Si tengo una enfermedad, tendré que presentar el comprobante de que me es imposible acudir a aceptar el cargo. Bueno, cuando, digamos, acepto el cargo, voy a retirar el cuestionario. El cuestionario ese que, como habíamos dicho, se había dejado, había dejado las partes, y sobre ese cuestionario que va a versar esa pericia. Y además todos los otros antecedentes que me podrían haber dejado, me pueden dejar planos, filmaciones, fotos, etcétera. Toda esa documentación junto con el cuestionario la va a retirar el perito en el momento de la aceptación del cargo. Y luego viene un periodo de impugnación. El perito, como habíamos dicho anteriormente, puede recusarse o ser recusado por las partes. Puede ser recusado porque es pariente, por afinidad comercial, por amistad, por enemistad. Entonces, si no lo recusan las partes, él mismo se recusa y dice, no, yo no puedo participar como perito porque soy primo hermano de una de las partes, porque he tenido una sociedad comercial con con la empresa constructora, etc. Entonces, si no lo recusan las partes, se recusa él. Dentro de los 5 días de la notificación, este tiempo de impugnación va a durar 5 días desde que se me notifica. Si hay causa para la recusación, se va a proceder a un nuevo sorteo. Y el perito va a quedar, digamos, liberado de aceptar el cargo porque ha sido recusado o se ha recusado. Luego, también está permitido pedir lo que se llama un anticipo para gastos. La pericia me va a implicar quizás desplazamiento, hacer algún tipo de medición, hacer fotografías, filmaciones, tener una persona que me haga un relevamiento. Todo esto me va a
generar gastos. Entonces, digamos, el perito está autorizado a pedir lo que se llama un anticipo para gastos. Por supuesto que estos gastos también deberán estar perfectamente fundados. No puedo ir y decir, necesito 400.000 pesos para hacer la pericia y punto. No, tendré que decir, necesito X plata por esto, por esto, por esto, por esto. Este anticipo para gasto no se va a deducir de los honorarios. Las partes deberán pagarlo aparte. Bueno, luego viene la presentación del dictamen pericial, que como habíamos visto es en la segunda etapa, que es la etapa probatoria. La presentación de ese dictamen tiene que ser en tiempo y forma. ¿Qué significa en tiempo? Dentro de un juicio, como les decía, hay tiempos que tengo que cumplir y que debidamente como perito voy a ser notificado de en cuánto tiempo tengo que ir haciendo las presentaciones. Y en forma, ¿qué significa en forma? Que tengo que, la pericia, el dictamen pericial que elabora el perito, tiene que contestar el cuestionario que dejaron las partes en la primera etapa. Porque una pericia puede ser brillante, pero no contestar el cuestionario, y entonces va a ser, digamos, invalidada. La pericia tiene que tener, digamos, en la prueba pericial tiene que tener toda la parte técnica y luego de la parte técnica pasar a contestar cada una de las preguntas del cuestionario. Eso significa hacer una presentación en forma. Se deben presentar copias para las partes con una explicación detallada de las operaciones técnicas y de los principios científicos utilizados que servirán para contestar, como decía, cada una de las preguntas del cuestionario. Tampoco puedo hacer un informe pericial que solamente conteste las preguntas del cuestionario, sino que debe tener toda una parte anterior al cuestionario que tiene que ver con todo el expertise, con todo lo que el perito va a poder, digamos, explicar, todo lo que el perito va a poder analizar, para que las personas también, entre ellas el juez, puedan entender del problema, porque chicos, el juez no entiende de patología de la construcción, entonces va a necesitar de toda este informe pericial, en donde él va a leer y va a entender por qué se han producido las grietas, si hay asentamientos, por qué es el asentamiento, etcétera. En la pericia, lo que tiene que hacer el perito es explicar ese problema a una persona que no sabe del tema. Bueno, y luego viene la regulación de los honorarios, que generalmente, como decíamos, se hace en la última etapa, cuando el juez, digamos, ya ha evaluado todas las pruebas y ha dictaminado la sentencia a favor de una de las partes. En ese momento, digamos, se va a determinar cuál es el honorario que va a cobrar el perito. Aproximadamente va a ser el 2% del 5% de lo que cobra el abogado. Están regulados por una ley, y se van a regular a posteriori de la sentencia. Por supuesto que eso siempre va a depender del juicio, de la complejidad y de lo que el juez, digamos, considere que van a ser los honorarios. Bueno, como ese dictamen pericial es con total libertad de forma, totalmente, o sea, en el sentido de libertad de forma, en el sentido de cómo lo voy a armar, ¿no es cierto? Este dictamen pericial, como decíamos, lo va a ilustrar al juez o a las partes, porque las partes también tienen que entender qué pasó, por qué le tengo que... Si, por ejemplo, fuera un problema de medianería, una liquidación de medianería va a hacer entender por qué tengo que pagar X plata al otro. Entonces, como decía, hay una libertad